Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante esotérico, bastante espiritual. Y me pareció que el mejor día para subir este tipo de temas pues es hoy, domingo de resurrección, porque el tema que voy a tratar tiene que ver con la vida, la muerte y ese espacio intermedio que suele suceder o que hay entre uno y otro. Para empezar, quiero decirles que yo simplemente quiero compartir esta experiencia que tuve, como dice el título, una experiencia cercana a la muerte que tuve, porque hablé de ella en un tag que yo subí en mi canal de belleza que se llama TMI Tag, y pues dije que pasé por una experiencia similar y me dijeron que querían saber en detalle, etcétera, etcétera. Aparte de que, si no mal recuerdo, el día que subí el video referente a esa operación que tuve a las 14 semanas de embarazo, la cual me llevó al borde de la muerte, pues también dije como que iba a comentarles a ustedes en otra ocasión de esa experiencia. Yo sé perfectamente que hay muchas personas que no creen en estas cosas, o mejor dicho, esto es un tema que tiene mucho que ver con la creencia que cada persona tenga y pueda tomarlo de una manera o de la otra. Por esta razón, y para evitar un poco de polémica, el video del día de hoy no tendrá opciones a like o de dislike o de etcétera, etcétera, porque la intención es compartir con ustedes algo muy, muy íntimo, muy personal, que desde hace como 2 años que me sucedió, pues estoy pensando y analizando si en realidad quería compartir eso o no. Pasado ya 2 años, como les he dicho, de esto, pues ya ha llegado el momento y pienso que sí, que es hora de compartir con ustedes esto, porque es parte de mí, es parte de lo que yo soy. Yo soy una persona también muy espiritual, ¿no? Y me gusta muchísimo esta clase de temas, y ¿por qué no? ¿Por qué no compartir y hablar de esta clase de cosas? Antes de pasar de lleno ya al tema, les voy a decir 2 cosas. Una, el video en cuestión de la operación y todo lo que me pasó a nivel médico lo voy a dejar aquí debajo en la cajita de información para las personas nuevas que no saben nada de esto que me sucedió, de la operación, y puedan saber exactamente, porque no voy a hablar en este video otra vez de lo mismo, no voy a hablar de lo que me pasó, por qué, etcétera, etcétera. Ese video lo voy a dejar aquí debajo para que no tengan que buscar en el canal ni nada. Aquí debajo simplemente le dan aquí, se va a desplegar pues una serie de datos y ahí va a estar video de mi operación, etcétera, etcétera. Y ahí le dan a clic y después de este video, o lo pueden dar pausa al video, pues pueden ver ese video y saber entonces de qué fue lo que me pasó exactamente. Y pienso que como ustedes me han acompañado en tantas cosas de mi vida íntima, privada, pues por este canal, el embarazo de mis hijos, partos, etcétera, 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 pues ¿qué más? Pues que también compartir esto con ustedes, ¿verdad que sí? Bien, la opción a comentarios estará completamente abierta, no hay problema ninguno. Simplemente quiero decirles que pues que pueden comentar lo que a ustedes les parezca sobre el tema, con por supuesto guardando un poquito de respeto. Los comentarios que estén fuera de lugar o que sean ofensivos, simple y llanamente pues serán borrados y nada más. Bien, vamos a pasar entonces de lleno al tema de qué fue lo que me pasó. Y antes también decirles que me disculpen que mis hijos están afuera jugando, lo pueden escuchar, etcétera, etcétera, porque hoy es domingo, mediodía, y acabamos de llegar pues de la calle, de pasear, y dije voy a grabar ahora rapidito antes de preparar la comida y esas cosas, así que lo pueden escuchar, ¿ok, mis amores? Así que me van a disculpar por eso. Bien, entonces vamos a pasar al tema. Dicho lo anterior, yo tuve una operación de vesícula biliar a las 14 semanas de embarazo. Ese problema me causó un estado de riesgo extremo, en la cual mi vida peligró bastante. Yo llegué al hospital, eso fue domingo, llegué al hospital en la noche porque ya el dolor no lo aguantaba. Quien haya tenido problemas de la vesícula, piedras en la vesícula, piedras en los riñones, etcétera, etcétera, sabe que esto es terrible, el dolor es increíble. Bueno, pues yo tenía ya como 1 o 2 semanas con ese problema, con ese dolor constante, pero y muchas náuseas, y vomitaba mucho, y los doctores lo confundían con malestares extremos del embarazo. Y aunque yo ya tenía un cuadro clínico anterior de problemas con la vesícula, pues me hacían sonogramas en la vesícula y no se veía un problema extremo. Entonces nada, cuando llegué ese día al hospital me dejaron en observación. Al otro día mi cuadro empeoró y me pasaron a cuidados intensivos. Ahí duré 2 días que todavía estaba un poco consciente, vamos a decir, hasta que mi cuadro total y completamente terminó de empeorar y yo caí en una especie de coma. Especie porque no estaba completamente dormida, pero tampoco estaba completamente consciente de todo el alrededor, vamos a decir. Aparte de que me daban calmantes fuertes porque el dolor era insoportable. Yo estaba en la cama
y yo no me podía mover. No podía moverme ni para un lado ni para el otro porque el dolor era insoportable. Sentía como que algo, como si fuera un cuchillo que me rozara por dentro. Lo único que me daba fuerzas en ese momento era pensar en mi bebé, que yo estaba embarazada, que me había costado tantísimo embarazarme de Alex, como también muchas de las que me siguen desde el principio lo saben. Y yo tardé mucho tiempo en embarazarme, tomaba medicamentos para la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues lo único que me daba fuerzas en ese momento y que no me dejaba de caer eran dos cosas. Una, mi fe en Dios. Y dos, mi embarazo. Mi bebito que yo tenía dentro, que yo decía, no, por ti yo tengo que soportar, tengo que pasar esto. Porque la verdad es que yo tengo 4 hijos y el dolor no se compara ni siquiera a un dolor de parto. Bien, entonces la noche anterior, ya de lleno lo que me pasó específicamente, la noche anterior a la operación, me sucedió algo muy extraño. Yo me dormía pues con frecuencia y llegó un momento en que yo no tenía mucha noción si era de día o si era de noche. Porque el que haya estado en intensivo, ya sea de visita o porque haya estado en cuidado intensivo por sí mismo, sabe que no hay ventanas, es un cuarto cerrado con 1000 y un aparatos y uno llega un momento en que pierde la noción de si es de día o de noche y esas cosas. Bien, entonces para mí era de noche. Así es que todo el mundo se había ido, la visita que yo tenía pues se había ido, yo estaba sola y me dormí. Lo que yo pensé en ese momento que era un sueño, que estaba durmiendo. Comencé en ese sueño, al principio me sentí que estaba muy relajada, que ya no me dolía nada. Sentí como que cuando me dormí en ese momento sentí una paz increíble. Y era como si en ese preciso momento todas las preocupaciones que yo tenía antes de dormirme como que se hubieran acabado. Me sentí sumamente relajada. Fue algo tan extraño porque fue como si yo pasara a otro estado. Me sentía sumamente tranquila, relajada. Todo lo que me preocupaba, problemas que le preocupan a uno por lo general, que los niños que ya los está cuidando, que si esto, que si lo otro, mis otros hijos, digo yo, los grandes. Y todas esas cosas, pues todo pasó como a otro nivel de importancia. Cuando yo superé esos primeros minutos, como de ese éxtasis, vamos a decir, de tranquilidad, de paz, me volteé y vi que alguien, porque en ese momento yo no me reconocí, vi que alguien estaba en una cama en el hospital. Reconocí que era un hospital, pero en ese momento yo no reconocí que era el mismo hospital donde yo estaba y que la que estaba en la cama era yo. En ese momento no. Luego seguí mirando alrededor y veía máquinas del corazón, etcétera, etcétera. Y luego, como algo extraño, comencé a escuchar muchas personas hablando. Habían voces, yo escuchaba simplemente voces. De ver así, en ese momento no vi nada, no vi a nadie, oía voces y lo único que me ocurrió pensar en ese momento, han llegado muchas personas al hospital en este momento, fue lo que pensé. Y seguramente son visitantes, pensé en ese momento, no sé, algo así. En eso empecé a escuchar conversaciones más precisas y había personas que decían, no me quiero morir, otras decían, como qué está pasando, o habían niños, había también hombres o mujeres, eran voces de diferentes personas. Y en ese momento yo quise salir a ver qué era lo que estaba pasando, porque de un momento a otro las voces se comenzaron a hacer bastante altas y ya como que me estaba molestando el ruido tan alto. Y yo quise salir como a decir que no hicieran tanto ruido. Y cuando quise agarrar la puerta, pues no pude, pero de alguna manera eso no me preocupó. Y como que traspasé la puerta y comencé entonces a ver las personas que yo estaba escuchando, ahí sí las comencé a ver. Pero yo no vi una cara, yo no le vi la cara a nadie, pero sí veía las siluetas. Era como si hubiera una neblina, algo así, y hubieran personas que estaban caminando de un lado a otro, algo así era. Y en ese momento no había no era ni bueno ni malo. En ese momento yo simplemente veía a las personas y estaban como perdidas. Unas caminaban para un lado, otras para el otro y como que hablaban como para sí mismas, cada una. Era una escena más o menos así. Luego yo le pregunté a un niño que me quedaba cerca, le dije, mira, ¿qué tú haces aquí? ¿Dónde está tu papá? O lo que sea. En ese momento para mí todo era como si fuera un sueño y yo no tenía idea de que en realidad estuviera pasando. No me preocupaba, yo no tenía miedo, no sentía temor, nada de nada.
En ese momento entonces le pregunto al niño que si su papá está con él o que si está solo, como no sé, como que me preocupó, como ese sentimiento materno que tiene cualquier mujer. Me preocupó porque el niño estuviera solo, porque era un niño relativamente chiquito, tenía, no sé, como 3 o 4 años, era un niño pequeñito. Y el niño en ese momento sí me miró en ese momento, miró hacia arriba, me miró y me tomó de la mano. Y no dijo nada, no me respondió. En ese momento entonces yo paso otra vez, regreso a lo que era mi cuarto, donde yo estaba, entro otra vez a mi cuarto. Yo tenía la idea cuando salí de decirle a la gente que no hiciera tanto ruido y como cuando volví se me olvidó. y cuando entré a mi cuarto otra vez, que me vi en la cama, fue que comencé a entender que no era un sueño, sino era algo que me estaba sucediendo en ese momento. En ese momento cuando yo entré al cuarto de nuevo, me comenzó a entrar una ansiedad por volver a mi cuerpo y despertarme a mí misma. Y ahí sí comencé a sentir una especie como de agonía por eso. Sentí miedo de verme ahí en la cama. Y ahí fue como comencé a comprender qué era lo que me estaba sucediendo. En ese momento, cuando estoy como con esa lucha interna y ese miedo, veo hacia el lado y vi a mi tía querida, que ya les había comentado en otros videos. La vi, pero ella no me habló. No me habló con los labios, pero fue como una comunicación como con telepatía. No sé. Pero yo escuché que me dijo, no tengas miedo y acuéstate simplemente, me dijo. En eso yo sentí un poquito de paz y de tranquilidad, me tranquilicé un poco y recordé que ella había sufrido esta clase de cosas, le habían pasado a ella en vida. Ella era una persona muy espiritual, muy esotérica, y ella le habían pasado esta clase de cosas en vida, y ella siempre me comentaba esas cosas, que la única persona que la entendía en la familia o que le creía era yo. El resto de la familia decía, esta mujer se está inventando cosas, pero yo sabía que era verdad y real lo que ella me decía, porque cuando ella se despertaba en esos momentos, yo en muchas ocasiones dormía con ella en la misma cama, pues la veía muy alterada y me decía, mira que sentí que me salí del cuerpo y tenía miedo y etcétera, etcétera, y yo le creía por lo que ella me decía. Bueno, en ese momento cuando ella me dice, no tengas miedo y acuéstate simplemente, acuérdate de lo que me pasaba, me dijo, y yo, como les dije, pues me sentí tranquila en ese momento y hice lo que me dijo. Ella me tomó de la mano, se puso al lado de la cama, yo me acosté en mí, o sea, entré otra vez a mi cuerpo. Y en ese momento, yo cuando iba a entrar en el cuerpo, vi una luz. Detrás de ella había una luz. Y me quedé mirando la luz y ella me dijo, no la veas, acuéstate. Y yo me acosté. Cuando me acosté, comencé a mover mi cuerpo otra vez. Y comencé a moverme y no me podía mover. No podía mover mi cuerpo, simplemente yo movía un dedo, movía la mano. Y comenzó como a darme como una ansiedad terrible y quería como llorar, como gritar y no me podía mover. En eso abrí los ojos conscientemente y antes de que se difuminara completamente vi una silueta, vi la silueta de mi tía y me dijo, no te preocupes, este no es el final, fue lo único que me dijo. Y no la volví a ver más. Después de eso, que no la vi más, entonces comencé a tener como si fuera una taquicardia terrible y las enfermeras vinieron. Ese recuerdo que tengo, me dieron un choque eléctrico, me llamaron al médico, se hizo así una situación como de emergencia, como se dan en esos casos. Y cuando el médico vino, fue en ese momento que me hicieron unos estudios y el médico dijo, te tengo que operar enseguida o te vas a morir. Llamaron a mi esposo, él tuvo que venir enseguida y me hicieron la operación en ese momento. Ya les comenté todo eso, lo que me pasó pues en ese otro video, como les dije. En este simplemente le quería comentar pues ese pedacito, esta parte que no dije en el otro. Bien, mis amores, esta fue la experiencia que yo tuve en ese momento. Pero en realidad me pasó, en otra ocasión me pasó algo parecido. Si a ustedes les interesa este tipo de temas, que yo hable de este tipo de temas, me lo dejan debajo en los comentarios para yo saber que les interesa eso. De lo contrario, pues no hay problema, simplemente toqué este tema en esta ocasión y ya, para complacer pues las dudas que tenían generadas pues por ese video del tag, como les comenté que yo hice. Yo espero que les haya gustado el video y ya será pues hasta la próxima. Bye.